relojes que nunca perdían un segundo, libros de contabilidad sin manchas de tinta, sillas colocadas en ángulos calculados para conversaciones educadas y espionaje estratégico. Vestían igual, hablaban igual, sonreían con esa curva cuidadosa que sugería una diversión compartida por una broma que no habías oído. Su madre, decían las personas, una vez les hizo una marca fina como una navaja detrás de cada oreja izquierda para distinguirlos. Lo hizo por amor o por miedo a que el mundo no sobreviviera a ellos sin numerarlos. Veracruz, después de la guerra, era una ciudad con dinero en la mente y sangre aún bajo las tablas del piso. La reconstrucción había hecho que la cautela estuviera de moda y la desesperación fuera silenciosa. A los hombres con capital se les perdonaban sus pecados, a los que prometían capital se les perdonaba todo. Los Mendoza prometían todo: contactos europeos, salidas para el algodón, financiamiento transatlántico, todo descrito en ese ritmo confiado de hombres que llegan ya informados. La primera grieta en la certeza de la ciudad no vino de un crimen, sino de la aritmética de la presencia. En una mañana sofocante de julio, un banquero juró haber discutido envíos de oro con Enrique en el Banco de Veracruz a las 8, mientras un asegurador de barcos insistía en que Enrique había revisado pólizas con él a las 8:45, y un médico afirmaba que Enrique había compartido brandy a las 9 en punto para hablar de inversiones que beneficiarían la salud de la comunidad. Cada hombre describía el mismo traje, el mismo bastón, los mismos ojos pálidos que se demoraban un latido de más en el rostro de un mentiroso. Podías descartar la memoria de un caballero, no podías descartar la de tres, cada uno apostando, su reputación profesional, cada uno listo para firmar un papel y jurar. La situación alemana, la llamaban en la oficina del alguacil, como si una frase pudiera contener una brecha en la realidad. ¿Entiendes? Esto no era magia. Los instrumentos más peligrosos son más simples que eso. Los Mendoza obedecían un principio que casi todo hombre honesto ignora: atención coordinada, ininterrumpida por la vanidad. Mientras tú te ocupabas de ser tú mismo, ellos practicaban ser el uno al otro. Mientras confiabas en que tu mañana y tu tarde estaban separadas por el tiempo, ellos trataban el tiempo como un mazo de cartas para apilar y repartir. 4 cuerpos, una continuidad. Lo construyeron como se construye una catedral, piedra por piedra, nota por nota, hábito por hábito, hasta que las voces del coro se fusionan y no puedes decir dónde termina una garganta y comienza la otra. El alguacil, un hombre llamado Rivera, que entendía el olor de las mentiras como los marineros, conocen el clima, les hizo una visita. La casa lo recibió con cortesía pulida, cortinas pesadas, un reloj de pared que cortaba la habitación en segundos estrictos, cartas arregladas como soldados en un cajón. El patriarca Carlos lo recibió con una calidez que no daba calor. Cuando Rivera pidió ver a los 4 hijos, Carlos vaciló tan poco que lo pasarías por alto si no estuvieras entrenado para ver los microsegundos como confesiones, y mandó a buscarlos. Entraron en minutos, tan iguales como reflejos, y respondieron preguntas con la fluidez de personas que habían ensayado no solo palabras, sino pausas, miradas, el peso exacto de un encogimiento de hombros. Rivera se fue sin nada admisible en corte, y con todo lo que necesitaba en sus huesos. Para el otoño, 43 declaraciones juradas se habían acumulado en su escritorio, cada una insistiendo en que el mismo hombre había estado en habitaciones diferentes, en horas superpuestas, cada una ofreciendo detalles demasiado específicos para descartarlos como chismes. El aroma a ron de Bahía, el rasguño en un gemelo, una frase, muy lamentable, repetida con consistencia quirúrgica. Si crees que los testigos son poco confiables, tienes razón. Sin embargo, cuando sus errores se alinean para formar una geometría, has descubierto no caos, sino diseño. Los Mendoza no buscaban engañar a un hombre aquí o a una mujer allá, buscaban tomar posesión del sentido de Veracruz, convertirse en la bisagra sobre la que giraba la memoria. Eso es un crimen mayor que el robo, es traición contra la realidad. Construyeron su superioridad en 3 capas. La primera era la apariencia, que requería disciplina, sastrería a juego, aseo, postura, una práctica diaria de gestos pequeños, repetibles hasta que el músculo mismo recordara. La segunda era la inteligencia, recopilada con una indecencia, disfrazada de cortesía, sirvientes sobornados para hablar, empleados pagados para archivar mal, niños encantados para repetir palabras de adultos. La tercera y más letal era el colapso de la individualidad,
La experiencia de cada hermano se trataba como material, sin orgullo en la autoría, sin egoísmo sobre quién dijo qué. Cada conversación se capturaba, se reducía a un guión y se implantaba en los otros hasta que los cuatro pudieran reanudar cualquier hilo sin una sola costura visible. Sientes el escalofrío ahora, ¿no? No porque cuatro hombres se parezcan. Los circos venden esa novedad, sino porque creían lo que pocos hombres se atreven, que la identidad es solo un hábito, y los hábitos pueden ser conquistados. La ciudad. Nunca había visto un arma como esa. Las pistolas asustaban al cuerpo. El dinero tentaba a la conciencia, pero esto hacía que un hombre dudara de sus propios ojos, luego de su calendario, luego de su memoria, y finalmente de su soberanía. Cuando una ciudad duda de sí misma, alcanza a quien habla con certeza. Los Mendoza tenían certeza como un mineral en su sangre. Cuando la caja fuerte en el estudio del coronel Valdés estuvo abierta una mañana de octubre, con las joyas intactas pero los documentos desaparecidos, documentos que podían acabar una carrera, Rivera entendió que no perseguía ladrones, confrontaba un sistema. 4 operadores sincronizados usando los límites de la atención humana contra sí misma. El coronel juró que ningún alemán había sido invitado a la cena de anoche. Una docena de invitados juraron que el caballero alemán educado los había encantado en habitaciones diferentes a la misma hora. La contradicción no debilitaba la historia, la probaba. No estaban en todas partes. Solo necesitaban estar donde se rompía tu confianza. Así que escúchame con cuidado. Los hombres pierden fortunas por muchas razones. Codicia, pereza, la marea. Pierden su realidad por una sola, porque alguien disciplinado decidió tomarla. Los Mendoza no vinieron a Veracruz a comerciar. Vinieron a demostrar una tecnología de control tan antigua como el imperio, y tan moderna como el próximo engaño que no verás hasta que ya te haya tomado el nombre. Y esto es solo el umbral. Si sigues caminando, te mostraré el motor detrás de la sonrisa, el libro de contabilidad detrás del apretón de manos, y el ritual por el cual 4 cuerpos ordinarios se fusionan en una voluntad única y despiadada. El primer hombre en probar abiertamente a los Mendoza fue un banquero llamado Samuel Pérez, un veterano de pánicos y promesas que podía oler lo falso como un carnicero huele la podredumbre a través de las especias. No era sentimental con la verdad, era práctico con los números, y los números fueron lo que comenzaron a romperse. El 15 de julio, la bolsa de algodón reunió a sus hombres elegidos en una habitación caliente con tabaco y autoridad. Ningún forastero debía sentarse allí. Sin embargo, cuando Pérez entró, vio al alemán de ojos pálidos en el fondo, espalda recta, pluma lista, absorbiendo la habitación como un pozo que nunca se llena. Enrique, lo llamaban, aunque los nombres ya perdían su agarre. Pérez asumió una brecha en el protocolo y fue a cazar complicidad. Encontró 3. El banquero Roberto Morales, cuyo bigote se curvaba como comillas, dijo que él mismo había invitado a Enrique después de una discusión a las 8:30 en el Banco de Veracruz. El comerciante Teodoro Fernández, un hombre con un alma ordenada y un cajón de libros desordenado, insistió en que había invitado a Enrique a las 8:45 mientras revisaba horarios de seguros. El doctor Eduardo Cortés, llamado doctor más por hábito que por respeto, declaró que había instado la presencia de Enrique después de un brandy a las 9:00, en el que dijo que el alemán mostró un interés agudo en inversiones para la salud comunitaria, esa frase delicada para ganancias envueltas en virtud cívica. 3 hombres, 3 invitaciones, un hombre, una mañana. La aritmética colapsó. Pérez no gritó, observó a Enrique, no por lo que escribía, sino por cuando no lo hacía. La pluma del alemán se movía cuando hablaba el poder, se detenía cuando burbujeaba la adulación, reanudaba cuando los secretos rozaban la superficie de una oración y amenazaban con hundirse de nuevo. Asentía al ritmo del consenso, nunca antes ni después. No ofrecía opiniones, curaba el silencio para que otros hombres lo llenaran con valor. Cuando la reunión pasó a pronósticos, ¿qué daría la cosecha? ¿Qué podrían mover los rieles? Enrique permaneció como agua lisa, pero cuando la charla giró a créditos, a qué casa se le debía qué, y bajo la misericordia de quien respiraban los factores más pequeños, entonces inclinó la cabeza una fracción, como para captar un susurro que la habitación misma exhalaba. En el receso, se acercó a hombres como si continuara conversaciones empezadas días atrás, y tal vez lo había hecho, si no con su boca, entonces con sus otras bocas. Le dijo a Morales que los envíos de oro habían llegado seguros al amanecer, un detalle que Morales no había compartido aún con su propio empleado.
le aconsejó a Fernández que la cláusula disputada había sido sabiamente eliminada esa mañana, un acuerdo sellado detrás de una puerta que Fernández creía impenetrable. Se acercó al coronel Valdés, cuyo nombre llevaba el olor de Jalapa, y ofreció una oración con el peso de una mano colocada ligera pero decisivamente en la espalda. Coronel, sería desafortunado si complejidades acompañaran sus arreglos muy rentables. La gente piensa que la amenaza llega con dientes. El tipo, más letal, llega como cortesía. Lo que inquietó a la bolsa no fue la presencia del alemán, sino la repentina transparencia de la ciudad en sus ojos. Hombres que habían comerciado con sus secretos por 20 años se sintieron desnudos bajo una mirada que consideraba la confidencialidad como un mito declarado por los perezosos. Podrías llamarlo paranoia. Era algo más frío, el reconocimiento de que un adversario disciplinado había hecho de tu privacidad un problema solvable. La reunión terminó sin resoluciones, la forma en que terminan las cosas cuando la certeza da un paso atrás y finge que lo quiso. Pérez, para su crédito, no esperó a que el rumor madurara. Visitó al alguacil Mateo Rivera esa tarde, y los dos hombres comenzaron a mapear imposibilidades. Rivera no era un teórico, creía en el cuero de zapatos, en el tiempo, en el lenguaje, quieto de la rutina. Envió al ayudante Flores a vigilar la casa de la calle principal, y le dijo al ayudante que mantuviera dos verdades simultáneas en mente, que los testigos eran falibles, y que los patrones no emergen solo del humo. Al final de la semana, el cuaderno de Flores contenía una pesadilla calmada. Registró a Enrique saliendo de la casa a las 8 en punto, borde del sombrero en el mismo ángulo todos los días, caminando hacia la calle del puerto con un paso que podías medir con un metrónomo. Registró 15 minutos después, a Enrique de nuevo, mismo sombrero, mismo paso, misma cadena de oro, captando la misma moneda de sol, girando hacia los muelles con la despreocupación de un hombre que cree que el mundo se apartará de su camino. No saltes a la superstición. La ciudad tenía mucha de eso, sirvientes santiguándose, cuentos del viejo país burbujeando, los idénticos, chicos nacidos bajo la cola de un cometa, que compartían un alma como las patas de una mesa. Rivera archivaba tal charla en el cajón etiquetado útil cuando paniquea al hombre correcto. Siguió el libro de contabilidad, no la estrella. Graficó avistamientos como un intendente, dibujó líneas entre reuniones, y se preguntó lo que cualquier mente rigurosa pregunta. ¿Cómo lo haría yo si no creyera nada sagrado sobre la identidad? La identidad, después de todo, es una conveniencia. Mantiene la historia de ti lo suficientemente ordenada para que tus conocidos la lleven en sus cabezas. Los Mendoza trataban esa conveniencia como una vulnerabilidad. Si 4 cuerpos acuerdan mantener una continuidad, el mundo, ocupado, distraído, vano, se inclinará ante la ilusión porque la mayoría de los hombres no escudriñan más allá, de lo que confirma su suposición de que el universo aún está arreglado para halagarlos. Si Enrique habla con autoridad perfecta sobre una conversación que tuviste al amanecer, no girarás para preguntar si la boca que te dirige es la misma que besó tu oreja al amanecer. Asumirás que lo es porque asumir lo contrario es reescribir tu mañana en público y admitir que eres falible. Los Mendoza contaban con tu orgullo. El orgullo es un candado que se abre cuando se acaricia correctamente. La segunda visita de Rivera a la calle principal tuvo una temperatura diferente. Llegó sin cita, forzando lo que los Mendoza alisaban. Carlos lo recibió con una sonrisa que reconocía el juego más que al invitado. Los hijos se presentaron con su encanto sincronizado, y por 20 minutos, la habitación escenificó una actuación, llamada aclaración respetuosa. Pero observa las cosas pequeñas, los microgestos, las señales subcutáneas. El pulgar de Federico tocó su índice. Gustavo comenzó a hablar como si recibiera una señal. La mirada de Guillermo se dirigió al reloj exactamente en el segundo en que terminó la oración de Enrique, como el leve asentimiento de un director a su primer violín. Las familias comparten hábitos. Estos hombres compartían coreografía. Después de que Rivera se fue, la casa exhaló. El patriarca habló suavemente en alemán. Los hijos se dispersaron, cada uno carrying un libro de contabilidad y un abrigo que podría pertenecer a cualquiera de ellos. No estaban preocupados. Estaban midiendo el paso del alguacil. Entendían una verdad antigua que los hombres modernos olvidan. Las defensas de una ciudad viven a la velocidad de su papeleo. Antes de que Rivera pudiera traducir sospecha en orden, la máquina se refinó de nuevo. Veracruz, mientras tanto, practicaba la negación como las ciudades gentiles lo hacen, vistiéndola como etiqueta.
Las damas alababan la civilidad de los hermanos. Los hombres excusaban contradicciones como malentendidos causados por el calor, por el comercio, por la fatiga que se acumula cuando las fortunas se inclinan. Y sin embargo, detrás de puertas, los susurros se multiplicaban. Un juez recibió una nota sin firma que leía, como un prestidigitador sacando flores del aire, fechas, nombres, una reunión privada que había tenido en una habitación que juraba no tenía oídos. Un factor de algodón descubrió que un competidor anticipaba sus ofertas con una precisión que solo Dios o un espía podía manejar. Empleados encontraron páginas extraviadas restauradas en libros con correcciones en una mano desconocida tan precisa que avergonzaba la propia. Hay esquemas que roban dinero y aquellos que roban tiempo. Los Mendoza apuntaban a la atención misma. La atención es el impuesto que pagamos a la realidad. Priva a una ciudad de ella y el recaudador falla. Los comerciantes comenzaron a dudar de la secuencia de sus propios días. Esposas dudaban de las coartadas de sus maridos. Maridos dudaban de la constancia de los ojos de sus esposas. Nada erosiona la lealtad más rápido que la sospecha de que tu historia puede ser editada por alguien que la recuerda mejor que tú. Para cuando la caja fuerte de Valdés bostezó abierta, el robo ya había ocurrido. Los documentos eran meros trofeos de una victoria más profunda. La ciudad había aceptado que 4 rostros podían llevar un pasado. ¿Ves cómo comienza realmente el disenso? No con un tiroteo, sino con un hombre en traje oscuro terminando tu oración por ti, y tú, orgullo, tan ansioso por ser entendido agradeciéndole la cortesía. Los Mendoza no conquistaron con fuerza, conquistaron con continuidad. Y la continuidad es un arma porque los seres humanos se alivian con ella. El alivio es el punto de presión. Presiónalo y un banquero firmará, un juez asentirá, un alguacil dudará de sus propios ojos por un segundo fatal. Ese segundo es todo lo que requiere una voluntad disciplinada, y la de ellos era de hierro. El alguacil Mateo Rivera no era un hombre fácilmente inquietado. Años en la aplicación de la ley le habían enseñado que la mayoría de los crímenes, no importaba cuán teatrales, eran cometidos por hombres predecibles impulsados por motivos predecibles. Pero mientras estaba al pie de la residencia Mendoza, en la calle principal esa mañana de septiembre, entendió que lo que enfrentaba no era predecible, era diseñado. La casa misma era inmaculada casi inquietantemente. Las persianas pintadas de blanco estaban alineadas con precisión militar. El llamador de latón estaba pulido hasta el punto de reflejar el sol matutino en un resplandor como el filo de una hoja. Incluso las piedras del pavimento leading a la puerta principal estaban perfectamente alineadas, libres de las pequeñas imperfecciones que el tiempo impone naturalmente a cualquier hogar. Rivera no lo leía como vanidad, lo leía como disciplina. Carlos Mendoza abrió la puerta con la confianza de un hombre que ya sabía quién llamaba, por qué y cuánto podía decirse antes de que algo se volviera peligroso. Su apretón de manos fue firme pero breve, sus ojos escaneando el rostro de Rivera como si no estuviera conociendo a un hombre, sino midiendo un problema en tiempo real. Alguacil Rivera, comenzó Carlos en ese inglés medido con cuidado. Entiendo que ha habido malentendidos sobre las actividades de mis hijos. Seguramente hay una manera de resolverlos. El salón estaba amueblado en un estilo europeo exacto. Ningún mueble estaba una pulgada fuera de lugar. Las cortinas pesadas bloqueaban el ruido de la calle, atrapando el aire en un leve aroma a cera y cuero. Un reloj de pared bávaro tic-tacaba con el latido lento y constante de un depredador paciente. No era una habitación para vivir, era una habitación para recibir, para observar. Rivera pidió ver a los 4 hijos a la vez. Carlos vaciló tan ligeramente que la mayoría de los hombres no lo habrían notado, pero estaba allí. Luego los llamó. Llegaron por separado en minutos, cada uno vistiendo el mismo traje de lana oscura, la misma camisa blanca impecable, la misma cadena de reloj. Las diferencias entre ellos eran inexistentes para el ojo no entrenado, pero incluso Rivera, que buscaba activamente, no podía distinguirlos excepto por la silla que tomaban. El interrogatorio comenzó simple. ¿Dónde había estado cada uno esa mañana? Enrique describió una reunión en la bolsa de algodón, proporcionando un relato meticuloso hasta la posición del sol a través de la ventana. Guillermo contó supervisar carga en los muelles al mismo tiempo, hablando con tanta confianza que uno casi podía olvidar la imposibilidad. Federico claimed haber asistido a un almuerzo con la esposa de un comerciante.
un evento que también supuestamente ocurría durante las horas en cuestión, mientras Gustavo referenciaba mandados para la familia que lo llevaron del banco a la oficina de correos, todo alineándose perfectamente con testigos que Rivera ya había interrogado. La parte más inquietante no era el contenido de sus respuestas, era la entrega. No tropezaban, no vacilaban, no miraban arriba en el movimiento inconsciente de búsqueda que los mentirosos a menudo hacen, y sin embargo, se miraban entre sí. Miradas diminutas quirúrgicas, un parpadeo de ojos, el flex de un dedo contra el brazo de una silla, la mano derecha de Federico resting on his knee por precisamente 2 segundos antes de que Guillermo hablara, una tos perfectamente timed de Enrique que precedía a Gustavo, cambiando en su asiento y reanudando la explicación sin problemas. Rivera se dio cuenta de lo que veía no era instinto, era coreografía. Los hermanos usaban un sistema de señalización, silencioso, invisible, un léxico de gestos, miradas y movimientos que les permitía compartir información en tiempo real sin hablar. Cada hombre podía decirle a los otros qué decir, qué enfatizar y cuándo parar, todo a plena vista del alguacil sin una sola palabra entre ellos. Los probó. Señor Enrique, comenzó, usted estuvo en la bolsa de algodón de 9 a 11 esta mañana. Sí, alguacil, respondió Enrique sin pausa. Y sin embargo tengo declaraciones de testigos que lo colocan en la oficina de envíos durante esas mismas horas. Enrique sonrió ligeramente. Entonces quizás haya una confusión de fechas. La memoria puede ser algo complicado. Los otros asintieron precisamente al mismo instante. Los asentimientos no eran acuerdo. Eran confirmación de que la línea había sido elegida y se mantendría. Esa noche, Rivera ordenó una operación de vigilancia discreta. Ayudantes tomaron turnos observando la casa. Se les instruyó no intervenir, no ser vistos, solo observar y registrar. El 14 de septiembre, el ayudante Flores notó en su registro: observado a Enrique Mendoza salir de la residencia a las 8:00 am, dirigiéndose hacia la calle del puerto. A las 8:15, otro Enrique salió de la misma puerta, caminando hacia los muelles. Apariencia idéntica, paso idéntico, postura idéntica. Al final de la semana, los ayudantes habían registrado múltiples instancias del mismo fenómeno. 2 Mendoza en 2 partes diferentes de la ciudad al mismo tiempo, a veces incluso 3. Ya no podía descartarse como identidad equivocada. El avance vino cuando Rivera regresó a la casa con una orden, empujando a Carlos y ordenando una búsqueda completa. En el estudio, detrás de un gabinete cerrado, encontró la primera prueba tangible de que la omnipresencia imposible de los Mendoza no era sobrenatural, sino sistemática. Pilas ordenadas de notas manuscritas encuadernadas en cuero. Cada nota era un relato comprimido de una conversación o reunión. No solo las palabras habladas, sino los gestos, el tono, el entorno, el estado emocional de la otra persona, todo lo que un hombre podría necesitar para continuar convincentemente una conversación en la que nunca había estado presente. Los 4 hermanos compartían estos registros sin descanso. Cada vez que uno dejaba una reunión, escribía el relato inmediatamente y lo pasaba al siguiente, asegurando que cada Mendoza tuviera el conocimiento completo de todas las interacciones. Para el mundo exterior, esto creaba la ilusión de un solo hombre incansable y omnisapiente que podía estar en todas partes a la vez. La disciplina era asombrosa, sin orgullo, sin individualidad, sin resbalón en la continuidad. Se habían borrado a sí mismos como individuos al servicio de una identidad unificada, la entidad Mendoza. Y cuanto más leía Rivera, más fría parecía volverse la habitación, porque estas notas no solo contenían tratos de negocios, contenían vulnerabilidades, nombres, deudas, asuntos indiscretos. Esto no era solo una red, era un arsenal. Para cuando el alguacil Mateo Rivera se sentó solo en su oficina esa noche, la ciudad afuera era nada más que ventanas oscuras y el eco de ruedas de carruajes. Los libros de contabilidad del estudio Mendoza estaban apilados en su escritorio como las costillas de algún animal enorme. Cada cubierta de cuero estaba desgastada suave por el manejo constante. Cada página llena de escritura tan precisa que podría haber sido grabada. No los tocó al principio, solo miró. No era la cantidad de información lo que lo inquietaba, era el orden. Hombres que mantienen registros casuales dejan rastros de sus humores, tinta emborronada de una mano inquieta, márgenes irregulares cuando la mente divaga. Estas páginas no tenían nada de eso. Cada nota era exacta, cada fecha, en secuencia perfecta,
Cada descripción de cada persona que habían conocido en Veracruz y en otras ciudades estaba tallada en el papel con desapego quirúrgico. Cuanto más leía Rivera, más se daba cuenta de que los Mendoza no habían estado improvisando sus vidas. En Veracruz, habían estado ejecutando un plan. Cada hermano tenía una esfera designada. Los libros de Enrique se enfocaban en bancos, arreglos de crédito y flujos de capital. Cada página mapeaba quién debía qué, cuándo vencían los pagos y cómo esas obligaciones podían usarse como palanca. Guillermo rastreaba envíos, manifiestos de carga y horarios de muelles, sabiendo no solo qué bienes llegaban, sino qué barcos los llevaban, qué guardias podían ser sobornados y qué almacenes tenían seguridad digna de respeto. Las páginas de Federico eran inteligencia social pura, las confesiones quietas de comerciantes borrachos en la cena, los resentimientos susurrados de esposas en almuerzos, las pequeñas vergüenzas de jueces y concejales. El rol de Gustavo era algo más oscuro. Él lo coordinaba todo. Sus libros no solo almacenaban información, la asignaban. Esto era la primera pista de que los Mendoza no eran meros hermanos trabajando en concierto. Funcionaban como una sola mente distribuida. Rivera comenzó a comparar notas entre los libros. Una entrada en el libro de Enrique terminaba a media oración, solo para ser terminada palabra por palabra en el de Guillermo, como si la conversación hubiera continuado sin problemas entre ellos, sin que la otra parte se diera cuenta de que habían cambiado a quien hablaban. Federico tomaba una anécdota personal contada a Guillermo, recontándola a un objetivo diferente días después en una parte diferente de la ciudad, usando el detalle como gancho para establecer falsa intimidad. Las entradas de Gustavo cruzaban referencias de todo, notando exactamente dónde desplegar un recuerdo o manierismo específico para reforzar la ilusión. El efecto era simple pero devastador. No importaba qué Mendoza encontraras, era el mismo hombre que habías conocido antes. Recordaba qué dijiste, qué dijo él, y qué ambos dejaron sin decir. Este tipo de continuidad era algo que ningún hombre normal podía sostener a través de docenas de interacciones a la semana a menos que no lo estuviera haciendo solo. Rivera pensó en los informes del ayudante Flores. 2, a veces 3 Mendoza moviéndose por Veracruz simultáneamente. Un comerciante podría hablar con Enrique en el banco por la mañana, solo para verlo más tarde esa tarde en los muelles y de nuevo en una cena esa noche. En verdad, cada avistamiento era un hermano diferente, pero la continuidad de conocimiento y manierismo hacía imposible distinguirlos. Y luego estaba la señalización. El alguacil reprodujo en su mente los intercambios silenciosos que había presenciado durante su visita. Un toque de dedo en el brazo de la silla, una inclinación de cabeza, el timing exacto de una tos. Era un lenguaje de movimientos invisible para cualquiera que no lo buscara. Los hermanos podían, con el gesto más pequeño, dirigirse mutuamente, en conversación, corregir un detalle o indicar que era hora de cambiar temas. Esto no era solo suplantación, era un sistema. Rivera comenzó a ver sus componentes desplegados ante él. Observación, meticulosa, exhaustiva, despiadada. Cada conversación diseccionada y registrada. Transmisión de información pasada instantáneamente, a través de notas, gestos y probablemente actualizaciones verbales en privado. Ensayo, la práctica implacable de igualar tono, postura e incluso respiración tan perfectamente que no se mostraba costura al cambiar roles. Despliegue de hermanos posicionados estratégicamente alrededor de la ciudad, creando la ilusión de omnipresencia. Pero las entradas de Gustavo eran las que más enfriaban a Rivera. Su sección del libro no era solo inteligencia, era estrategia. Aquí los datos se reformaban en listas tituladas adquisiciones y palancas. Bajo cada nombre había una descripción corta y letal. Coronel Quinto, combinación de caja fuerte, cartas reaventura Jalapa. Señora H, deudas de juego de esposo aseguran discreción en pago. Juez R, reuniones ilícitas observadas 2 veces. Carruaje sin marcas. Se volvió claro que los Mendoza no solo recolectaban información para ganar en negocios, curaban debilidades. Construían un arsenal de puntos de presión que podían usarse para forzar decisiones, extraer favores o desmantelar un oponente por completo. Algunas entradas estaban marcadas con fechas en el futuro cercano, reuniones no aún realizadas, oportunidades no aún tomadas. Otras estaban marcadas con una simple marca, cuyo significado se volvió obvio después de cruzar con chismes de la ciudad. Esas marcas significaban que la oportunidad había sido usada, un soborno aceptado, un contrato alterado, un envío desviado. El alguacil se recostó del escritorio.
sus instintos le decían la verdad. No estaba lidiando solo con una familia criminal, estaba mirando un prototipo. Si este método funcionaba en Veracruz, podría funcionar en Jalapa, Mérida, Ciudad de México, cualquier ciudad donde dinero y orgullo cegaran a la gente a la posibilidad de que estaban hablando con 4 cuerpos vistiendo un alma. Los Mendoza podían insertarse en cualquier economía, cualquier sociedad, y en meses poseer sus venas. El horror más profundo era que nadie les había resistido aún. Leyendo los libros, Rivera se dio cuenta de que su genio no estaba en el pañoniciento robo, sino en el consentimiento que diseñaban. Sus objetivos querían hablarles, querían confiar en ellos, querían ser recordados por ellos. Era una seducción de reconocimiento, de sentir que alguien te conocía tan precisamente, que cuestionarlo se sentiría como traicionarte a ti mismo. Y una vez que ese reconocimiento tomaba hold, los Mendoza podían tomar lo que quisieran. Al amanecer, Rivera había tomado su decisión. La ciudad no sobreviviría a una investigación lenta. Tendría que forzar su mano, hacerlos actuar tan rápido y audazmente que expusieran todo el sistema al abierto. Los atraería con un objetivo irresistible, uno tan tentador que los 4 hermanos tendrían que desplegarse a la vez. El alguacil Mateo Rivera sabía una verdad mejor que cualquier otra. Los depredadores no gastan energía a menos que la presa valga la caza. Los Mendoza no eran carteristas robando relojes en el mercado, eran arquitectos de control. Si iba a forzarlos a un error, necesitaría ofrecerles una estructura tan valiosa, tan madura para desmantelar que no pudieran resistir intentar desarmarla. La idea se formó en las horas justo antes del amanecer, esas horas cuando la ciudad es tan quieta que puedes oír tus propios pensamientos chocando entre sí. Crearía un fantasma, no una persona, sino la imagen de una familia visitante adinerada con valuables para tentar ladrones, influencia para tentar chantajistas, y suficiente descuido en su seguridad para hacer que el riesgo pareciera valer la recompensa. El cebo no sería torpe, sería susurrado en los oídos correctos, en las tabernas correctas, a lo largo de los muelles correctos, para que cuando la historia llegara a los Mendoza, llegara pulida y brillante como un señuelo en el agua. Rivera comenzó con un nombre, la familia Ruiz, recién llegados de Jalapa, flush con ganancias de algodón y rumorados a quedarse varias semanas en una casa señorial al borde de la plaza central. La casa era real, pero la familia era ficción. El alguacil arregló que la propiedad fuera prestada a esta familia inventada por un comerciante amigo que le debía un favor. Al final de la semana, las habitaciones habían sido escenificadas, muebles finos prestados de parientes del comerciante, plata puesta en mesas de comedor, vitrinas cerradas brillando con joyas de vidrio que parecían auténticas a la luz de lámpara. Luego vino el personal. Ayudantes vestidos como sirvientes de casa entraban y salían del lugar con descuido deliberado. Dejaban ventanas medio cerradas, cortinas parcialmente corridas, voces carrying lo suficiente en la calle para que el tipo, correcto de oyente, oyera frases como: «El señor Ruiz no cree en bancos, lo guarda todo en la caja fuerte del estudio de arriba, o estarán fuera para la cena mañana». Toda la casa vacía, pero el lacayo, Rivera, no necesitaba enviar esos susurros directamente a los Mendoza. Sabía mejor. La información en Veracruz fluía como agua cuesta abajo. Siempre encontraba el punto más bajo y curioso. Y en una ciudad donde manos de muelle, porteadores y chicos de mandados ya alimentaban pedazos de inteligencia a la máquina Mendoza, podía estar seguro de que el cebo estaría en sus bocas en un día. La segunda parte del plan era el posicionamiento. En la noche de la cena, ayudantes estarían estacionados en 4 partes separadas de la ciudad, cerca de la casa Ruiz, en los muelles, en la estación de tren y en una taberna concurrida favored por comerciantes alemanes. Cada equipo estaría vigilando solo una cosa: Enrique Mendoza o Guillermo o Federico o Gustavo. La verdad era que no importaba cuál. Si veían más de un Enrique al mismo tiempo, la ilusión se rompería bajo el peso de demasiados ojos. Por la mañana del evento escenificado, Rivera sintió la tensión en el aire como la pesadez antes de una tormenta de verano. Los Mendoza no lo habían confrontado directamente desde la última orden, pero los había visto siempre en pares, nunca los 4 juntos, y siempre con esa mirada calmada y legible que parecía decir: «Ya estamos adelante de ti». El primer avistamiento vino a las 7:52 p.m., mientras el atardecer se doblaba sobre la ciudad. El ayudante Flores, estacionado frente a la casa Ruiz, vio a Enrique, traje oscuro, borde del sombrero bajo, pausar bajo una lámpara de calle para
estudiar el edificio. Encendió un cigarrillo, inhaló 2 veces y lo tiró antes de caminar hacia el callejón lateral. Flores se quedó quieto, viéndolo desaparecer en las sombras. 8 minutos después, en la estación de tren, el ayudante, Hernández, vio al mismo Enrique, idéntico en cada detalle, hablando con el empleado de boletos sobre el horario nocturno a Jalapa. El alemán se inclinó cerca, su mano resting ligeramente en el mostrador, su voz demasiado baja para captar. Hernández anotó la hora, su pluma presionando lo suficiente para marcar el papel. En los muelles, otro ayudante vio a Enrique hablando con un capitán de barco, gesticulando hacia el agua como discutiendo pasaje. El capitán le dijo después a Rivera que el alemán había preguntado si su embarcación haría un viaje no programado al sur la semana siguiente. Y finalmente, a las 8:17 en la taberna cerca del distrito alemán, el ayudante Cruz observó a Enrique de nuevo riendo con 2 asociados criminales conocidos. La risa demasiado repentina, demasiado practicada. 4 hombres, 4 ubicaciones, 15 minutos. La máquina estaba en movimiento. Rivera no necesitaba ver el interior de la casa Ruiz para saber qué pasaría después. Un Mendoza actuaría como observador, moviéndose por el vecindario para notar qué puertas estaban cerradas, qué ventanas iluminadas, qué esquinas de calle quietas. Otro se posicionaría en los muelles o la estación para la huida. Un tercero manejaría la infiltración, probablemente posando como invitado o mensajero para pasar la puerta principal. Y el cuarto coordinaría, actuando como el nervio central, recibiendo actualizaciones y moviendo a los otros como piezas en un tablero. A las 9:03 p.m., Flores envió la señal. Enrique, o cualquiera que llevara su rostro, había sido visto deslizándose alrededor de la parte trasera de la propiedad Ruiz. 2 minutos después, una de las luces de arriba parpadeó y se apagó. Rivera apretó su agarre en el revólver a su lado. No pretendía usarlo, no a menos que los hermanos lo hicieran necesario, pero era el único ancla que tenía en una noche donde los límites de la realidad se probaban. Lo que más lo impactaba era el silencio. No gritos, no vidrios rotos. Los Mendoza se movían como hombres que habían ensayado el edificio por semanas, quizás incluso antes de que el cebo se pusiera. Cada paso que daban era una confirmación de lo que temía. No solo respondían a la oportunidad, la anticipaban, la mapeaban y entraban en ella como si siempre les hubiera pertenecido. A las 9:27, los ayudantes cerraron. Rivera les había ordenado no hacer arrestos aún, solo confirmar lo que veían. Pero mientras estaba en las sombras al otro lado de la plaza, contó las salidas. 3 hombres separados en trajes oscuros emergieron de 3 puntos separados alrededor de la propiedad, cada uno inclinando su sombrero educadamente a los transeúntes, cada uno dirigiéndose en una dirección diferente. Para cualquiera más eran extraños. Para Rivera, eran partes del mismo animal regresando a su guarida. El cebo había sido tomado, pero la trampa no había saltado aún. Eso vendría después, cuando la evidencia no fuera solo testimonio y sospecha, sino algo lo suficientemente duro para romper la ilusión. Mientras los Mendoza desaparecían en la noche, Rivera sabía que esta era su única oportunidad de acabar con ellos antes de que se mudaran a otra ciudad y desaparecieran para siempre. Al amanecer, el calor de Veracruz había regresado, pegándose a la ciudad como una segunda piel, pero el peso que llevaba el alguacil Mateo Rivera ese día no tenía nada que ver con el clima. La Operación Ruiz le había dado lo que necesitaba, no prueba que pudiera agitarse en un tribunal, sino prueba en la mente, el tipo que reordena la certeza de un hombre. 4 hombres vistiendo un rostro habían movido como reloj a través de su ciudad, cada uno realizando una tarea diferente, en la misma hora, cada uno actuando con la confianza de alguien que sabe que no habrá consecuencia. Pero Rivera entendía algo sobre depredadores. Se vuelven audaces cuando sus cacerías van sin desafío. Los Mendoza habían comido demasiado fácilmente en Veracruz, sus movimientos demasiado suaves, sus engaños demasiado limpios. Tendría que disruptir el ritmo, forzarlos a cometer errores, arrancar los engranajes de la máquina que habían construido, y para hacer eso, tendría que desmantelar no a los hermanos mismos, sino la red que los hacía omnipotentes. Los Mendoza no conjuraban su información del aire, dependían de una red de informantes, manos de muelle, chicos de tienda, empleados, sirvientes pagados en monedas, favores y promesas. Si esa red pudiera envenenarse, la continuidad perfecta de los hermanos se fracturaría. Rivera comenzó en silencio,
usando ayudantes que pudieran moverse inadvertidos a través de los distritos obreros de Veracruz. Identificaron los puntos de contacto probables, lugares donde susurros podían intercambiarse por pago sin atraer sospecha. Una taberna al lado del muelle donde Guillermo era conocido por compartir noticias con marineros, un establo donde un mozo de repente había empezado a usar botas mejores, un empleado de banco cuya hermana había recibido un sobre inesperado de dinero. La estrategia de Rivera no era arrestar a estas personas, sino alimentarlas. Comenzó a sembrar inteligencia falsa en los mismos canales que los Mendoza confiaban. Manifiestos de envíos fueron alterados, registros de banco fueron sutilmente falsificados, invitaciones sociales fueron fabricadas y colocadas en manos de sirvientes habladores. Cada mentira estaba crafted para ser creíble, plausible lo suficiente para pasarla sin pregunta, pero torcida lo suficiente para ser inútil o peligrosa para quien actuara sobre ella. No tomó mucho para que los efectos se mostraran. En una semana, un Mendoza apareció en los muelles para recibir un envío valioso que nunca llegó. Otro fue visto entrando en la casa de un comerciante para una cena que no existía, parándose incómodo en la puerta, mientras el dueño perplejo negaba conocerlo. Estos no eran fracasos catastróficos, pero eran rupturas en la ilusión. Para el mundo exterior, los Mendoza aún parecían compuestos, pero Rivera sabía que dentro de la máquina estaban siendo forzados a recalibrar. Presionó más fuerte. Ayudantes siguieron los movimientos de los hermanos en pares, asegurando que ningún Mendoza pudiera aparecer sin un par de ojos entrenados, marcando la hora y lugar. Cuando uno entraba en la bolsa de algodón, otro sería registrado entrando en una oficina de envíos al otro lado de la ciudad en el mismo momento. Estos avistamientos se recolectaban en silencio en una línea de tiempo, un documento que eventualmente sería imposible ignorar. Pero la parte más peligrosa del plan de Rivera aún estaba adelante. Tendría que golpear no solo sus movimientos, sino su unidad. La fuerza de los Mendoza venía de su intercambio impecable de información, disruptir ese flujo, y los cuatro cuerpos comenzarían a actuar como individuos de nuevo, hombres que podían ser acorralados, contradichos y rotos. Para hacer esto, creó realidades divergentes. Envió palabra a través de informantes plantados que una cierta caja fuerte de comerciante contenía cartas incriminatorias. Un Mendoza, Guillermo, recibió el tip. Un Mendoza diferente, Federico. Fue dicho por separado que la caja fuerte contenía una fortuna en efectivo. Ambos actuaron en su inteligencia respectiva en horas uno del otro. Cuando se reunieran, probablemente esperando que sus historias alinearan, encontrarían solo contradicción, y las contradicciones eran veneno para el método Mendoza. La máquina requería que cada hombre supiera precisamente qué había hecho cada otro hombre. Un detalle equivocado podía deshilachar la continuidad frente a un extraño. Fue durante esta etapa del plan que Rivera recibió su primer reconocimiento abierto de ellos. Un sobre sellado llegó a la oficina del alguacil sin dirección de retorno, sin escritura en el exterior. Dentro había una sola carta de juego, el Rey de Tréboles, y en script alemán deliberado 4 palabras. Juegas peligrosamente, alguacil. No sonrió cuando lo leyó. Esto no era una amenaza, era una declaración de compromiso. Sabían que estaba en el tablero. Ahora la pregunta era si verían su próximo movimiento antes de que lo hiciera. La pieza final de su estrategia era simple en concepto, letal en ejecución. Forzaría a los 4 Mendoza al mismo lugar al mismo tiempo bajo circunstancias que no pudieran controlar, y para hacer eso, les ofrecería una oportunidad tan precisa, tan lucrativa, que demandaría la presencia completa de la entidad. Sería una subasta privada, una venta de una sola noche de contrabando incautado de un corredor de bloqueo, artefactos raros, gemas sin cortar, correspondencia militar demasiado sensible para manos públicas. La lista de invitados sería pequeña, pero poderosa. Cada asistente seleccionado a mano para tentar el apetito de los Mendoza por palanca. Y justo como con la Operación Ruiz, cada detalle de esta subasta sería llevado a través de los canales mismos que los hermanos confiaban más. Esta vez, sin embargo, los ayudantes no solo estarían vigilando, estarían esperando con affidavits jurados listos para firmar, con testigos preparados para testificar, con cada entrada y salida del edificio cubierta. Rivera los atraparía en el acto de ser más de 4 hombres, los expondría a la máquina en plena vista de la élite de Veracruz, rompiendo la ilusión, no en susurros, sino en un solo golpe público. Pero mientras la fecha se acercaba, se encontró preguntando una pregunta que lo enfriaba más que cualquiera de sus esquemas.
Si los Mendoza podían anticipar cada movimiento antes de que pasara, que si ya sabían exactamente qué trampa estaba construyendo. La noche de la subasta llegó como una tormenta que había sido prometida por semanas, demasiado pesada en el aire para ignorar, demasiado lenta en su acercamiento para sentirse seguro. El alguacil Mateo Rivera había elegido el lugar con cuidado. El piso superior de un almacén en la calle del Río, outwardly sin remarcar, pero dentro transformado en una cámara tenue y lujosa de cortinas de terciopelo rojo y mesas de roble pulido. Las ventanas habían sido cerradas apretadas. Lámparas de aceite colgaban de ganchos de latón arrojando piscinas de luz ámbar sobre el contenido de la habitación, vitrinas cerradas conteniendo contrabando que brillaba como tesoro en la media oscuridad. Cada pulgada era cebo. Los artefactos, viejos insignias militares, marfil tallado, paquetes de cartas confidenciales atadas con cinta, eran para show, ítems prestados de la sala de evidencia o fabricados enteramente. Las gemas sin cortar eran vidrio, cortado a mano para engañar todo menos el ojo de un experto. Cada exhibición estaba arreglada para sugerir tanto riqueza como debilidad, suficiente para tentar, pero portable suficiente para vanishing. La lista de invitados era la obra maestra de Rivera. Cada hombre y mujer en asistencia esa noche era o un pilar de la sociedad de Veracruz, o alguien en quien los Mendoza habían mostrado interés ya. Comerciantes con cuentas inestables, jueces que habían sido vistos demasiado a menudo en la compañía equivocada, factores de algodón cuyos tratos con Jalapa o Mérida podrían no soportar escrutinio. Cada uno había recibido una invitación a través de canales conocidos por ser porosos, una invitación garantizada para pasar bajo ojos Mendoza antes de que viniera la noche. A las 7:00, la habitación estaba lista. Ayudantes vestidos como servidores y asistentes se movían a través de la multitud con bandejas de champán, ojos escaneando constantemente. Afuera, hombres de civil estaban estacionados en cada callejón, escalera y acercamiento de carruaje. Rivera mismo se mantuvo al borde de la habitación en la sombra entre dos cortinas, su borde del sombrero bajo y su revólver escondido bajo su abrigo. Su meta esa noche no era arrestar, era exponer. A las 7:26 el primer Mendoza llegó. Enrique, si el nombre significaba algo ya, pasó por la puerta con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Llevaba el mismo traje oscuro, la misma cadena de reloj de oro, el mismo nudo preciso en su corbata. Se movía con la confianza fácil de un hombre entrando en una habitación que ya poseía, estrechando manos con hombres que recordaba de conversaciones que nunca había tenido. A las 7:34, Guillermo entró. Para la mayoría de los invitados, era el mismo hombre regresando de una ausencia breve, pero los ayudantes de Rivera, estacionados para observar cada detalle, marcaron las diferencias sutiles, el peso de su mirada, la forma en que su mano izquierda lingered en el borde de una vitrina antes de moverse. A las 7:41, Federico había llegado, riendo suavemente a una broma que uno de los comerciantes contó, una broma que Enrique había oído en una esquina diferente de la habitación menos de 10 minutos antes. Y finalmente a las 7:48, Gustavo apareció, entrando de la escalera opuesto, saludando a dos jueces como si fueran viejos conocidos. 4 entradas, 4 cuerpos, un hombre a los ojos de casi todos presentes. La máquina estaba en movimiento. Se extendieron por la habitación como una marea que nunca rompe, cada uno moviéndose independientemente, pero siempre a la vista de los otros. Cuando Enrique se inclinó cerca para hablar con un comerciante, Guillermo ya se angulaba hacia el mismo hombre del lado lejano de la habitación, listo para retomar cualquier hilo dejado. Federico lingered cerca de los artefactos, haciendo observaciones casuales sobre su origen, observaciones después ecoadas palabra por Gustavo a un grupo diferente. Rivera conocía a su patrón ya. Uno reunía el interés del objetivo, otro lo profundizaba, el tercero introducía un sentido de urgencia, el cuarto cerraba la puerta. En el espacio de 1 hora, podían llevar a un hombre de conversación educada, a un apretón de manos en un trato que no entendía y del que no podía retractarse. Esa noche, sin embargo, no estaban allí para hacer tratos, estaban allí para inspeccionar la habitación. A las 8:12, un ayudante posando como servidor reportó ver la mano de Enrique lingering demasiado en el candado de una vitrina. A las 8:19, Guillermo accidentalmente pasó detrás de la mesa donde yacía abierto el libro de invitados, sus ojos escaneando los nombres. Federico, engaged al subastador en una discusión sobre horarios de cierre, su voz ligera,
pero su mirada siempre, deslizándose hacia el escalera lejano. Gustavo se movía lentamente, hablando menos que los otros, su atención barriendo las esquinas de la habitación en un arco lento y deliberado. El plan de Rivera dependía de una cosa: timing. Necesitaba testigos que vieran lo imposible, no solo oyeran de ello después. Había arreglado una vista privada en la habitación trasera a exactamente las 8:30, invitando a varios invitados clave a inspeccionar un set particularmente sensible de cartas. Al mismo tiempo, había instruido a 2 ayudantes a engage a Enrique en conversación en la habitación frontal. Si todo iba según el plan, Enrique sería registrado como presente en ambas habitaciones al mismo momento, visto por demasiados ojos reputables para descartar. La ilusión entera de singularidad de los hermanos colapsaría en público. A las 8:29 vino la señal. La puerta de la habitación trasera se abrió, y Guillermo, pareciendo al ojo no entrenado exactamente como Enrique, entró con un asentimiento educado. Mientras el subastador comenzaba su presentación, Guillermo se inclinó adelante para examinar las cartas. En la habitación frontal, Enrique estaba riendo con un banquero, una mano resting ligeramente en el hombro del hombre. 2 ayudantes estaban cerca, notando la hora. Y entonces, algo pasó que Rivera no había planeado. Gustavo dio un paso al centro de la habitación, levantó una copa y pidió silencio. El cambio fue inmediato. Conversaciones pausaron, cabezas giraron. «Señores», comenzó Gustavo, «estamos honrados de estar entre ustedes esta noche. Tales oportunidades raras merecen compañía rara». Era un brindis, pero las palabras eran una señal. Rivera lo sabía en sus huesos. En la habitación trasera, Guillermo se enderezó abruptamente y se excusó. En el frente, Enrique terminó su risa y comenzó a drifting hacia la puerta lateral. Federico ya estaba en la escalera. La copa de Gustavo permaneció levantada hasta que los otros estuvieron en movimiento. Entonces sonrió, la vació y la puso abajo. Para cuando Rivera empujó a través de la multitud, los hermanos se habían ido, vanished en la red de callejones y rutas de carruajes más allá del edificio. Ni un solo ayudante los había visto salir. La trampa había fallado, o peor, había sido volteada, y mientras Rivera estaba en la habitación vaciándose, la verdad se asentó como una enfermedad lenta. Los Mendoza habían sabido de la subasta desde el momento en que la concibió. El cebo había sido inspeccionado, las salidas mapeadas, el timing estudiado. Habían estado allí esa noche no para ser atrapados, sino para verlo intentar. En algún lugar en la oscuridad, 4 hombres con el mismo rostro ya planeaban su próximo movimiento, y la ciudad aún era de ellos. La mañana después de la subasta fallida, el alguacil Mateo Rivera se sentó en su escritorio con las persianas cerradas y el aire espeso de un cigarro intacto humeando en la bandeja. Afuera la ciudad se agitaba como siempre, caballos en adoquines, comerciantes abriendo persianas, el zumbido tenue del frente del río, pero para Rivera todo sentía escenificado, como si la ciudad misma hubiera sido dibujada de los libros Mendoza. Lo habían vencido, no en el abierto, no por fuerza, sino por anticipación. Habían estado dentro de su plan desde el momento en que nació. Eso significaba una de 2 cosas: o sus propios hombres estaban comprometidos, o los Mendoza tenían sus ganchos más profundos en la infraestructura de Veracruz de lo que jamás había imaginado. Extendió los informes de la noche anterior a través del escritorio, leyéndolos línea por línea. 4 ayudantes diferentes juraron haber visto a Enrique en momentos diferentes durante la subasta, pero no había nada que pudiera sobrevivir. El tribunal, ninguna prueba física, ninguna cadena clara de identificación que no se doblara bajo interrogatorio cruzado. Los Mendoza se habían asegurado de eso. Le habían dado justo lo suficiente para creer que podría tenerlos, y luego se deslizaron, dejándolo explicar una ausencia que sonaba como incompetencia. Rivera sabía que este era el momento en que la mayoría de los hombres de ley fallaban. Cuando el oponente controlaba el ritmo y la información, comenzabas a convencerte de que esperar era sabiduría. Esperar el momento correcto, esperar que resbalaran. Pero los Mendoza no resbalaban. Esa era todo su arte. Se movían a través de la ciudad sin dejar nada para tropezar. Si se quedaba en el juego por sus reglas, perdería. Así que decidió cambiar las reglas. El primer movimiento fue romper la invisibilidad de los Mendoza, no atrapándolos en el acto, sino haciéndolos visibles de las maneras equivocadas. Los hermanos prosperaban siendo el confidente de todos, el socio de negocios inofensivo de todos. Eso solo funcionaba si el público los veía como reputables. Así que Rivera comenzó a filtrar historias, no acusaciones salvajes.
Esas podían descartarse, sino dudas sutiles, corrosivas. Un banquero confiable murmuró a un factor de algodón que Enrique había sido visto en compañía de criminales conocidos. La esposa de un comerciante susurró en un almuerzo que el interés de Guillermo en los asuntos de su marido había sentido demasiado personal. Un empleado en el tribunal accidentalmente dejó un archivo abierto en su escritorio conteniendo una nota sobre la presencia de Federico cerca de un robo inexplicable. Los Mendoza Rivera podían controlar la percepción cuando eran los únicos moldeándola, pero si las dudas se extendían más rápido de lo que podían contrarrestarlas, los hermanos tendrían que gastar tiempo y energía solo para mantener su posición. Mientras tanto, Rivera lanzó lo que llamó patrullas fantasma. Ayudantes seguirían a cada Mendoza, no para seguirlos en el sentido tradicional, sino para aparecer en su visión periférica en tiempos y lugares impredecibles. Si Guillermo dejaba los muelles, un ayudante estaría parado al otro lado de la calle de su próximo destino. Si Federico entraba en la bolsa, un uniforme pasaría casualmente por el foyer momentos después. No era vigilancia, era intrusión, un recordatorio constante de que alguien vigilaba, disruptir el flujo suave de su operación. El golpe real, sin embargo, vendría de dentro de su red. Por semanas, Rivera había estado volteando piezas pequeñas de la web Mendoza contra ellos, alimentando mala inteligencia a sus informantes, plantando oportunidades falsas, creando fricción entre sus fuentes. Ahora, eligió su objetivo, un joven empleado llamado Elías Mercado, que trabajaba en una oficina de envíos y había estado suministrando en silencio a Guillermo con horarios de carga. Mercado era brillante, ambicioso y, lo más importante, resentido. Había sido pagado bien por los Mendoza, pero nunca confiado con nada más que scraps. Rivera se acercó a él con una oferta, el doble de lo que pagaban los Mendoza a cambio de una cosa solo: miente a ellos. Mercado acordó. Su primer reporte falso fue simple. Un barco debido a atracar a medianoche carrying una consignación de tabaco de contrabando almacenado sin seguridad en un almacén cerca del frente del agua. Mateo Rivera entendía que la única manera de romper la ilusión Mendoza era poner a los 4 hermanos en la misma habitación al mismo tiempo bajo circunstancias que no pudieran controlar con suficientes testigos presentes, que el momento nunca pudiera enterrarse. Era el plan más peligroso que jamás había concebido, y requeriría que caminara directamente en su alcance. La idea vino de una verdad simple que había aprendido viéndolos trabajar. Los Mendoza prosperaban en espacios fluidos, muelles, mercados, subastas, salones de baile, cualquier lugar donde movimiento y conversación pudiera borrar los bordes de la memoria de un hombre. En movimiento, eran perfectos, pero en un espacio quieto, fijo, la ilusión podía volverse una trampa. Si estaban sentados, rodeados, incapaces de maniobrar, no habría espacio para que un hombre vanish mientras otro tomaba su lugar. El truco sería llevarlos allí sin tipping su mano. Comenzó con cebo. Esta vez no un envío falso o familia inventada, sino algo que los Mendoza no pudieran resistir. Una mediación privada entre 2 de los comerciantes más poderosos de Veracruz. Ambos hombres eran conocidos por ser fieramente competitivos y por guardar sus reputaciones tan cuidadosamente como sus fortunas. La disputa concernía una supuesta brecha de contrato involucrando bienes bound para Europa, y Rivera se aseguró de que el caso tuviera justo suficiente verdad para ser plausible. A través de susurros colocados con cuidado en los corredores correctos, los Mendoza oirían que ambos comerciantes habían acordado reunirse en un lugar neutral para resolver el asunto en silencio sin involucrar los tribunales. El acuerdo incluiría la transferencia de activos valiosos, documentos, bonos y quizás incluso oro justo allí en la habitación de reunión. El lugar que Rivera eligió era deliberado. Una cámara alquilada en el segundo piso sobre una ferretería, con solo una escalera leading arriba y una sola ventana facing la calle. Dentro la habitación era sin remarcar: 2 mesas, varias sillas, un tintero, una lámpara de aceite, pero cada esquina, cada sombra, ya estaba ocupada por hombres que Rivera confiaba con su vida, ayudantes de civil posicionados para aparecer como empleados desinteresados o espectadores, pero listos para bloquear la salida en un momento. Los comerciantes mismos eran parte del plan. Habían acordado jugar sus roles por el bien de la ciudad. Su tarea era simple: mantener a los Mendoza hablando, hacer preguntas, demandar clarificaciones, forzarlos a hablar lo suficiente para que la habitación pudiera observarlos juntos sin interrupción. Rivera mantuvo su propio rol quieto hasta el último momento posible.
En la mañana de la reunión, envió una ola final de detalles filtrados, asegurando que los Mendoza supieran la hora, el lugar y las supuestas apuestas. No tenía que enviárselo directamente, solo a uno de sus informantes al lado del muelle, un hombre que sabía correría la historia directo a Guillermo. El día de la trampa, la ciudad sentía naturalmente quieta. El aire de septiembre colgaba, pesado con el olor del río. Incluso las gaviotas parecían más quietas, como si sintieran que algo estaba a punto de romperse. Rivera tomó su lugar en la habitación de arriba precisamente a las 11:00, checking la escalera a través de una brecha estrecha en la puerta. A las 11:14, el primer Mendoza apareció. Enrique, su traje oscuro inmaculado, borde del sombrero shading sus ojos pálidos. Saludó a los comerciantes cálidamente, estrechó sus manos y comenzó una conversación educada pero probing sobre la naturaleza de su disputa. A las 11:19 Guillermo llegó. Para el ojo no entrenado era simplemente Enrique regresando de la calle abajo después de fetching algo de un carruaje, pero los ayudantes notaron las diferencias diminutas, la forma en que los dedos de Guillermo tamborileaban ligeramente en la mesa cuando no hablaba, la cadencia fraccionalmente más rápida en sus oraciones. A las 11:23, Federico entró carrying una hoja doblada que claimed era un extracto del libro relevante al caso. El cebo estaba meant para ser irresistible. Rivera posicionó hombres en el área, pero no en el almacén mismo. Si los Mendoza lo tomaban, no quería pelear, quería ver. A las 11:42 p.m., dos figuras aparecieron en las sombras por el almacén, moviéndose con la eficiencia quieta de hombres que sabían exactamente a dónde iban. Uno kept watch en la boca del callejón, el otro slipped dentro. Rivera, escondido en la sombra de un arco de ladrillo, reconoció el paso. Enrique o Guillermo, no importaba cuál. 5 minutos después, emergieron con las manos vacías. El envío era nada más que cajones llenos de arena y herramientas rotas. Rivera esperaba que vanish en la noche, pero en cambio lingered, escaneando la calle como buscando la fuga. Había funcionado. Sabían que alguien les estaba alimentando mala información. Y peor, no sabían quién. La noche siguiente, otro lead falso fue plantado. Esta vez sobre un set de documentos legales supuestamente siendo transferidos entre dos oficinas de comerciantes. Una vez más, los Mendoza actuaron, y una vez más, encontraron nada. El ritmo de su operación comenzaba a fracturarse, pero Rivera también sabía que la presión hacía a hombres peligrosos más peligrosos. Los Mendoza no retrocederían en silencio, golpearían de vuelta, y cuando lo hicieran, sería personal. La retaliación vino 3 noches después. Rivera regresó a su oficina para encontrar la puerta entreabierta, el candado intacto. Dentro la habitación era inmaculada, excepto por un solo ítem en su escritorio, uno de los libros encuadernados en cuero Mendoza. No un falso, no una copia, uno de los suyos. Estaba abierto a una página marcada en tinta roja. La entrada era corta. Rivera, vulnerabilidades limitadas, pero posible palanca a través de familia. Observar movimientos del hogar de hermana. No tenía una hermana. La página era una mentira, pero no estaba meant para ser factual. Estaba meant para recordarle que podían entrar en su espacio, tocar sus cosas y aprender, incluso sin ser vistos. Era un mensaje. Puedes reaching por nosotros, alguacil, pero nosotros podemos reaching por ti también. Cerró el libro lentamente. Pensaban que la intimidación lo haría cauteloso. En cambio, le dijo que ahora estaban reaccionando, y cuando los depredadores reaccionan, sangran openings. El próximo paso sería el más riesgoso aún, atrayéndolos a una confrontación directa cara a cara, donde la performance de ser un hombre no pudiera sostenerse. Requeriría precisión, control y el nervio para hold su ground cuando la máquina volteara sus 4 rostros hacia él a la vez. El momento venía. Podía sentirlo. Lo pasó a uno de los comerciantes, quien pretendió estudiarlo intensamente, y finalmente a las 11:27 Gustavo entró en la habitación. Estaba calmado, compuesto y sonriendo, pero sus ojos tomaron la escena en un solo barrido, lingering en las posiciones de los hombres cerca de la puerta, la ventana cerrada, la lámpara de aceite burning low. Por un largo momento hubo silencio. 4 hombres con el mismo rostro, la misma postura, la misma mirada sin parpadear, parados en una habitación demasiado pequeña para dejarlos vanish. Señores, dijo Rivera en silencio, stepping forward del rincón, es hora de que todos hablemos a la vez, ¿no creen? Los Mendoza se volvieron hacia él juntos, y por primera vez vio algo que nunca había visto en ellos antes, el más tenue flicker de cálculo.
demasiado rápido para llamarse vacilación, pero suficiente para confirmar que sabían que el juego había cambiado. Los comerciantes comenzaron a hacer preguntas sobre detalles de la disputa, sobre fechas y reuniones, y promesas supuestamente hechas. Rivera observó de cerca. Al principio, los hermanos lo manejaron impecablemente, sus respuestas alineando, sus voces suaves, pero mientras las preguntas se enredaban, mientras las líneas de tiempo comenzaban a superponerse y contradecirse, vio los bordes deshilacharse. Guillermo miró a Enrique una fracción demasiado larga antes de responder. Federico cambió su peso cuando Prest, en un detalle que Guillermo acababa de maldecir. La sonrisa de Gustavo se apretó cuando un comerciante le pidió repetir una frase que supuestamente había usado 2 días antes. Los ayudantes lo vieron también, pequeñas, casi invisibles rupturas en la continuidad perfecta. La ilusión se doblaba bajo el peso de demasiados ojos, demasiado quietud. Rivera sabía que tenía que presionar ahora antes de que encontraran una manera de voltearlo. Alcanzó en su abrigo, sacó uno de sus propios libros y lo dejó caer en la mesa. Los ojos de los hermanos se movieron a él en perfecta unión. «Esto», dijo Rivera, su voz baja pero carrying, «estaba en mi oficina 3 noches atrás. ¿Cuál de ustedes lo puso allí?» La pregunta era simple, pero era el tipo que no podían responder sin revelar la maquinaria. Si uno lo claimed, los otros tendrían que explicar por qué no lo habían visto tomado. Si ninguno lo claimed, tendrían que explicar cómo apareció en absoluto. Por primera vez, no respondieron juntos. La pausa era pequeña, pero en una habitación entrenada para ver costuras era un desgarro. Los Mendoza no huyeron, no aún, pero Rivera podía sentirlo en el aire. La máquina se movía, recalculando, buscando la salida. Los tenía al abierto, pero holdarlos allí, eso sería la batalla real. La habitación había crecido naturalmente quieta, el tipo de quietud que viene cuando un depredador para de circling y decide si atacar. 4 hombres, 4 rostros, idénticos, 4 pares de ojos pálidos fijos en Mateo Rivera, mientras el libro sate entre ellos como una pieza de munición viva. Podía casi sentir la habitación respirar en unión con ellos. Los comerciantes, jugando sus partes como decoys, miraban de un Mendoza a otro, confusión creeping en sus expresiones. Eso era bueno. Confusión significaba que estaban viendo ahora, notando la simetría un natural que una vez había sido invisible. Los ayudantes estacionados a lo largo de las paredes cambiaron ligeramente, sus manos cerca de sus abrigos, el aire humming con la tensión de un arco tensado. «Así que», dijo Rivera, keeping su voz level, «¿cuál de ustedes lo colocó en mi oficina?» Silencio. Los dedos de Guillermo taped una vez contra la mesa. Enrique blinked lentamente. Federico leaned back, tilting su cabeza, watching a Rivera como midiendo el espacio entre ellos. La sonrisa de Gustavo era educada, casi cordial, pero no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa usada para comprar segundos. Entonces Guillermo habló. «Alguacil, quizás la pregunta no sea quién lo colocó allí, sino por qué cree que lo hicimos». Las palabras eran suaves, ensayadas, diseñadas para draw la conversación lejos de la trampa. «Porque lo he leído», dijo Rivera, leaning forward, «y es suyo. Misma escritura que los otros que encontré en su estudio, mismo sistema de indexación, y lo más importante, tapped la página, la misma obsesión con las debilidades de otras personas». Lo vio entonces, el flicker de una mirada entre Enrique y Gustavo, la más pequeña ruptura en la performance. En una habitación como esta, incluso un flicker era una confesión. Uno de los comerciantes tomó el cebo que Rivera había plantado. «¿Qué quiere decir su estudio?» «Ha estado en la oficina del alguacil». Federico sonrió faintly. «Señores, creo que ha habido algún malentendido». «No malentendido», cortó Rivera. «Se mueven a través de esta ciudad como sombras. Saben quién debe dinero, quién duerme con la esposa de quién esconde deudas de sus socios. Lo usan para comprar influencia, para acorralar hombres en sus propias vidas. Y lo han estado haciendo en Jalapa, en Mérida, en ciudades que ni siquiera he oído aún». La habitación cambió. Uno de los comerciantes frunció el ceño, la primera grieta fina en el encanto de los Mendoza. Eso es cuando Enrique leaned forward, su voz más quieta que el tic-tac de la lámpara de aceite. «Alguacil, ¿realmente cree que puede detenernos manteniéndonos aquí?» Rivera no respondió, no en voz alta. Dentro, su mente corría. Eso no era bravado, eso era cálculo. Probing por cuánto control realmente tenía sobre este espacio. Un ayudante cerca de la escalera dio un paso ligeramente adelante, blocking la única salida.
Otro se movió más cerca de la ventana. Rivera observó los ojos de los Mendoza Track cada movimiento, sin mover sus cabezas. Estaban midiendo cada pad, cada ángulo. Y entonces Gustavo habló su tono casi divertido. Podríamos terminar esta conversación ahora. Irnos. No tiene evidencia de que nadie aquí haya cometido un crimen. Y si intenta holdarnos sin cargos, tendrá que responder por ello ante los mismos hombres con los que cenamos. Esa era la amenaza. Desnuda ahora. No solo lo advertían, le recordaban su alcance. El corazón de Rivera latió fuerte, pero su voz stayed calm. Tal vez no necesite un tribunal. Tal vez solo necesite esta habitación. Suficientes ojos para verlos juntos en un lugar. Suficientes oídos para oír las diferencias en sus historias. La mandíbula de Guillermo se apretó casi imperceptiblemente. La mano de Enrique brushed contra la pata de la mesa, una de esas señales silenciosas que Rivera había estudiado. Y entonces, como si recibiera una señal, Federico pushed back su silla. El scrape de madera en piso sonó fuerte como un disparo. Señores, dijo a los comerciantes, creo que hemos wasted suficiente de su mañana. Los ayudantes stepped forward. Instantáneamente, dos blocked la puerta. Uno se movió al lado de Federico, pero los Mendoza no rushed, no gritaron, coordinaron. Gustavo rose next, moving toward la ventana, no en una corrida, solo un caminar steady, deliberado. Guillermo stood, drifting toward la esquina opuesta como examinando un mapa de pared. Enrique remained seated por una fracción de segundo más larga que el resto, sus ojos locked en los de Rivera, y en ese instante, Rivera entendió que iban a fracturar la habitación. 4 cuerpos moviéndose en 4 direcciones a la vez, 4 rostros idénticos para que los ayudantes track. En el caos, 1 o 2 podrían slip out, y una vez gone, la ilusión sería whole de nuevo. Manténganse en ellos, barked Rivera, su voz sharp suficiente para cortar el aire. Los ayudantes surged, pero los Mendoza se movieron como agua, slipping alrededor de sillas, shifting angles para que un hermano shielded a otro. En la confusión, Guillermo nearly reached la puerta antes de que un ayudante lo interceptara. La mano de Gustavo was on el pestillo de la ventana antes de que otro oficial grabbed su brazo. Federico tried to slide past los comerciantes using gloves como cover, pero Rivera mismo stepped into su path, mano hovering cerca de su revólver. La habitación estaba tensa al punto de ruptura. Nadie había drawn un arma aún, pero era solo segundos. Away. Suficiente, dijo Rivera, voz low pero carrying. Salen de esta habitación y me aseguraré de que cada hombre en Veracruz sepa exactamente qué son. No más confusión, no más identidades equivocadas. 4 de ustedes. 4. Y tendré testigos que lo vieron con sus propios ojos. Por primera vez desde que los conoció, los Mendoza estaban quietos, no frozen, pero quietos. Se miraron entre... Sí, no glances ahora, sino un meeting completo deliberado de ojos. Algo pasó entre ellos, silencioso, pero completo. Y entonces, como uno, se sentaron de vuelta. El mensaje era claro. No habían perdido. Elegían quedarse. Rivera sabía qué significaba eso. El juego no había terminado. Solo había cambiado tableros. El aire en la habitación tenía una densidad ahora, como calor antes de relámpago. Nadie se movió. Nadie habló. Los ayudantes held sus posiciones a lo largo de las paredes, ojos locked en los 4 hombres idénticos sitting hombro a hombro en la mesa. Los comerciantes, que habían sido reclutados en esta jugada como decoys, sat rigid, sus rostros pálidos. Finalmente comprendiendo que esto no era ninguna disputa comercial ordinaria, el alguacil Mateo Rivera stood al cabeza de la mesa, sus palmas, resting en la madera desgastada, leaning forward, justo suficiente para cerrar la distancia sin appearing, amenazar. Podía sentir cada segundo stretching out, cada uno una oportunidad para que los Mendoza reclaim control. Decidió golpear primero. 4 de ustedes, dijo Evenly. Una historia. Así es como han kept este juego running. Pero here's la cosa sobre historias. Se desarman cuando demasiadas voces intentan contarlas a la vez. Los ojos de Guillermo flicked brevemente toward Enrique. La mirada de Gustavo stayed locked en Rivera, unblinking como Daringlo a push further. Así que, let's test it, Rivera continued, pulling una hoja folded de su bolsillo de abrigo. Unas preguntas, directas, sin tricks. Cada uno de ustedes responde por separado. Veamos si la magia holds. Se volvió a Enrique primero. ¿Dónde estaba ayer mañana a las 9:00? Bolsa de algodón, dijo Enrique instantly. Reunión con comerciantes. About pronósticos de mercado. Rivera nodded, then looked to Guillermo. ¿Y usted? En los muelles, replicó Guillermo, inspecting un envío de bienes bávaros a Federico.
Estaba en la casa del señor Samuel Pérez, dijo Smoothly, discutiendo posibles inversiones. Finalmente, Gustavo, el banco, reviewing correspondencia. Rivera, unfolded la hoja de papel y la Leyde en la mesa. Era una línea de tiempo compilada de reports de sus ayudantes, showing a los 4 hermanos sighted en partes diferentes de Veracruz exactamente a la misma hora, cada uno con testigos corroborando. Interesante, dijo Rivera quietly, porque according a estas declaraciones juradas, Enrique fue visto en los muelles hablando con un capitán de barco a las 9:12. Guillermo fue spotted en la bolsa de algodón a las 9:15. Federico nunca estuvo cerca de la casa de Pérez, pero estuvo en el lobby del banco. Y Gustavo, usted no terminó. Gustavo leaned forward just slightly, su sonrisa unchanged, pero sus ojos carrying algo más frío ahora. Alguacil, está asking las preguntas equivocadas. Las palabras eran calm, deliberate, designed to reclaim el tempo. ¿Lo estoy? Preguntó Rivera. Sí, dijo Gustavo, porque si fui yo o mi hermano en un lugar particular no cambia lo que cree que vio, no cambia su falta de prueba. Los comerciantes shifted incómodamente, glancing entre ellos. Este era el método Mendoza. Toma control del frame, redefine el problema para que la solución se vuelva imposible. Rivera decidió presionar más fuerte. No es prueba lo que necesito ahora mismo, es certeza y la estoy consiguiendo. Miró directamente a Enrique. ¿Qué le dijo al coronel Valdés el día antes de que su caja fuerte fuera vaciada? La voz de Enrique era steady. Nunca le hablé en privado. Rivera se volvió a Guillermo. Misma pregunta. Lo felicité por sus ventures Jalapa, replicó Guillermo. Sin vacilación. Un ripple moved through la habitación. Era slight, pero estaba allí. La contradicción, spoken aloud, frente a testigos. Antes de que alguien pudiera comentar, Federico stepped in. Lo que mi hermano quiere decir. No, Rivera lo cortó sharply. No explique por él. Ahí es donde sus cracks show. Gustavo leaned back, folding sus manos frente a él, la más tenue curva de una smirk en sus labios. Alguacil, no está aquí por respuestas, está aquí por teatro. Quiere que sus ayudantes, estos comerciantes, vean algo que no puedan quite. Name. ¿Pero qué pasa después? ¿Nos acusa de qué? ¿De parecernos? ¿De hablar en ways que no puede follow? No, dijo Rivera, su voz dropping lower. Los acuso de running una operación coordinada para controlar y explotar el comercio de esta ciudad. Los acuso de robo, fraude y conspiración. Y cuando termine, cada hombre en Veracruz que ha hecho negocios con ustedes se preguntará qué escribieron en sus pequeños libros sobre ellos. Eso aterrizó. Lo vio en el tightening de la mandíbula de Guillermo, la leve crease que apareció entre las cejas de Federico. Los Mendoza no temían el arresto. Podían talk su way out de un tribunal, pero temer perder su palanca, su hold sobre la élite de la ciudad. Eso era diferente. Eso podía colapse la máquina desde dentro. Rivera sabía que estaba cerca. Podía sentir la habitación tilting, el balance shifting ever so slightly. Todo lo que necesitaba era un misstep más de ellos, un momento más, donde su unidad cracked justo suficiente para dejar que la verdad bleed out. Así que tomó el riesgo. Uno de ustedes, dijo slowly, es el weak link. Puedo verlo. No son todos iguales en esto. Uno de ustedes está keeping algo de los otros. Ese era el gamble, forzando a que se miraran entre sí, adopt entre sí, incluso, por un latido. Funcionó. La mirada de Federico slid toward Enrique, demasiado quick para Hyde. Enrique lo caught, su expresión still neutral, pero su cuerpo shifting back una fracción como para poner espacio entre ellos. Los ojos de Guillermo moved a Gustavo, quien no miró away. Era nada, era todo. En ese momento, Rivera entendió que habían construido su imperio en trust absoluto uno en el otro, y acababa de poner la más pequeña fractura en él. Pero entonces Gustavo habló de nuevo, su voz softer esta vez, casi pitying. Alguacil, sea muy careful. Hombres que intentan rompernos a menudo terminan rotos ellos mismos. No era una amenaza en tono, sino en certainty. Los ayudantes tensed. Los comerciantes exchanged glances nerviosos. Rivera held la mirada de Gustavo por un largo momento antes de responder. Tal vez, pero aún están en esta habitación, y eso significa que estoy más cerca de lo que quieren que esté. No replicaron. El silencio era una answer en sí misma. Rivera había estado circling el momento por semanas, el punto donde talk tenía que end y movimiento tenía que begin. Los Mendoza eran masters de space. Necesitaban ser broken apart antes de que pudieran orchestrate otra synchronized retreat. Si fueran forced into habitaciones separadas sin silent glances, sin coded gestures, la continuidad perfecta que los kept untouchable se fracturaría en plain view.
Se enderezó, stepped back de la mesa, y dejó que su voz cut the air. Señores, estamos donde aquí. Cada uno de ustedes será llevado a una ubicación separate para más questioning. Los ayudantes a lo largo de las paredes, shifted forward, closing, el space. Sillas scraped el piso mientras los Mendoza rose, no hurriedly, no con protest, sino con la misma grace unhurried que usaban para walk into la vida de un hombre y live con su trust. Gustavo sonrió faintly. Ubicaciones sepárate. ¿Cree que la verdad changes cuando mueve los muebles? No, dijo Rivera. Creo que ustedes change cuando no pueden verse entre sí. Los hermanos exchanged una glance. Más larga esta vez. Deliberate. No era panic. Era calculation. Rivera podía casi oír los cogs turning. Nuevas rutas de escape. New signals para improvisar bajo restricción. Motion al ayudante Flores. Lleve a Enrique a la oficina de la bolsa. Cierre la puerta. No visitors. Otro ayudante stepped forward toward Guillermo. Oficina de almacén en la calle del Río, ordenó Rivera. Federico y Gustavo permanecerían en el edificio, pero en piso separate, uno en una habitación lateral off el pasillo, el otro en la cámara de almacenamiento trasera. Los Mendoza no resistieron. Caminaron donde se les dijo, cada uno flanked por ayudantes, cada uno moving con la postura de un hombre indulging un juego que ya espera ganar. El momento en que la primera puerta se cerró, Rivera sintió el shift. El aire en la habitación principal lost su strange density. El magnetic pull entre los hermanos, tan constant que había begun a feel like a living thing, se había ido. En su lugar estaba el slow unraveling de algo too tightly wound por demasiado tiempo. Comenzó con Federico en la habitación lateral narrow. Una sola mesa, 2 sillas, no libros, no lugar para ojos dart. ¿Dónde estaba en la noche del 10 de octubre? Preguntó Rivera. Federico leaned back, en la cena Valdés, igual que ha oído, de todos. Estaba arriba, dijo Rivera. Segundo piso, studying el layout de la casa. La sonrisa de Federico no faltered. Estaba admiring retratos. Pregunte a cualquiera. Lo hice, dijo Rivera. Algunos lo vieron arriba, otros lo vieron abajo al mismo tiempo. Una pausa, no larga, pero suficiente para que Rivera la mark. De abajo del pasillo, un noise tenue, una pata de silla scraping el piso en otra habitación. La cabeza de Federico turned slightly toward it antes de que se caught. Eso era. El reflex para check, para confirmar con un hermano que el script held, pero el hermano no estaba allí. En otro edificio, el ayudante Flores estaba con Enrique, asking preguntas different en un order diferente. No sobre Valdés, sobre libros, de banco, las combinaciones de cajas fuertes listed en los cuadernos Mendoza, los horarios de envíos que habían memorized, y sin saberlo, Enrique ya le estaba dando a Rivera lo que quería. Pequeñas discrepancias, una fecha shifted, un nombre omitted, un detalle que Guillermo recordaría differently después. De vuelta en el edificio principal, Gustavo sat en la cámara de almacenamiento, su expresión carved de marble mientras Rivera stepped in. Sus hermanos están respondiendo las mismas preguntas ahora mismo, le dijo Rivera, y no todos están dando las mismas respuestas. Los ojos de Gustavo narrowed just slightly. ¿Cree que puede turnarnos contra nosotros? No necesito, dijo Rivera. Todo lo que tengo que hacer es hacer imposible que keep la historia straight. Ese era el corazón de ello. Su poder no era solo en parecerse, era en ser alike, en sharing una mente continuous entre ellos. Y ahora esa mente estaba en pieces. Rivera dejó que el silence fill el space, watching a Gustavo watchlo, sabiendo que en la ausencia de información, su mayor arma, su certainty, comenzaba a corrode. Una hora después, comenzó la segunda ronda. Hizo que ayudantes rotaran a los hermanos entre ubicaciones, rompiendo el comfort de familiarity y asegurando que no supieran quién había estado en una habitación antes de ellos. Preguntó las mismas preguntas de nuevo en una forma ligeramente diferente, y de nuevo, y de nuevo. Las cracks widened. Enrique ahora se placed en los muelles a una hora que Guillermo había claimed earlier para la bolsa de algodón. Federico omitted. Una interacción que Gustavo había detailed earlier, mientras Gustavo inserted una reunión que ninguno de los otros mentioned. Las discrepancias aún eran small, nada que los colapse en corte, pero en la habitación con los ayudantes, eran suficiente para probar que la máquina no era infalible, suficiente para probar que la entidad podía ser dismantled. Al atardecer, los regresó a todos a la misma habitación, no como gesto de surrender, sino para watch. La stillness que una vez los bound era different ahora. Las glances eran longer, sharper.
Las pausas antes de responder una pregunta eran measured, como si cada hombre estuviera recalculando no solo qué decir, sino si los otros lo matchen. Día largo, dijo Rivera, leaning contra el marco de la puerta. Los dejaré ir por ahora, pero Veracruz los ha visto juntos. Saben ahora. La ilusión cracked. La voz de Gustavo era quiet. Cracks pueden sellarse, no cuando toda la ciudad está looking, dijo Rivera. Se fueron sin protest, melting back into la noche como siempre habían. Pero Rivera sabía que la dinámica había shifted. Había hecho lo que nadie más. Forcedlos a adapt to a condition que no podían perfect de antemano. Los había hecho separate. La pregunta ahora era si esa separation crecería por sí sola, o si cerrarían ranks y vendrían por él antes de que pudiera widenla. Los Mendoza no lash out al día siguiente o la semana siguiente. Ese no era su style. Rivera sabía suficiente sobre depredadores para entender el danger de quiet. Cuando una bestia retreated into el brush, no era surrendering. Era hunting in rivers, letting you walk deeper into its jaws. Comenzaba con las cosas más small. Un comerciante que había estado eager para asist en la investigación de Rivera, de repente se volvió evasive, declining responder preguntas. Sin su lawyer present, un ayudante, uno que Rivera trusted, failed to show up para su shift, solo para return la mañana siguiente con una excuse thin y una mirada nervous en sus ojos. Entonces, las cartas started arriving. La primera estaba en el escritorio del juez Brampton, uno de los pocos allies de Rivera en los tribunales. Contenía un párrafo single describiendo una conversación private que el juez había tenido con una mujer joven en Jalapa, una conversación que podía ruin su familia si se hacía public. No había demanda por dinero, solo la implication de que certain pressures podían eased si Brampton reconsideraba su cooperación con la oficina del alguacil. La segunda carta arrived para la señora Harriet Macaulay, una viuda que owned uno de los almacenes donde Rivera había staged operaciones. Earlier, referenciaba las deudas de juego de su hijo en Mérida y sugería que podría ser wise distanciarse de compañía Dangerous. En 2 días, su almacén ya no estaba available para uso de ley enforcement. Rivera no necesitaba una confesión signed para saber cuya mano estaba detrás de estas cartas. Eran trabajo Mendoza al core, specific, surgical, never more than one. Step removed de deniability. La ciudad no estaba siendo threatened into silence. Estaba siendo persuaded de que silence era safer. Pero el golpe real vino de within sus propias ranks. El ayudante Elias Turner, un hombre que Rivera había conocido por 6 años, de repente filed un report internal, accusing al alguacil de detainment unlawful y questioning coercive durante banning la operación de Separation Mendoza. El report estaba laced con ya suficiente truth para darle weight. Los hermanos habían sido held sin cargos formales por varias horas y habían sido questioned repeatedly. Lo que el report no decía era que toda la operación había sido witnessed por múltiples ayudantes y conducted within los límites que Rivera sabía podía stretch sin breaking. La acusación de Turner era el match. En una semana, Rivera fue summoned a una session closed door del Consejo de la Ciudad para answer concerns sobre su conduct. Los Mendoza no estaban tratando de beatlo en las calles, estaban turning Veracruz contra él from the inside out. El día antes de su hearing del Consejo, Rivera encontró un envelope tucked bajo la puerta de su oficina. Dentro no había letter, no threat, solo una small llave de latón y un slip de papel con una address written en script alemán preciso. La address era para una casa de huéspedes en el borde del distrito alemán. Fue solo, ignoring el advice de los pocos ayudantes que aún trusted. La habitación que la llave unlocked era small, barely furnished, pero en el escritorio por la ventana sat otro libro Mendoza. Este, sin embargo, era different. La primera página contenía una lista de nombres, no merchants, no judges, ayudantes. Cada hombre bajo su command estaba listed con notes beside each. Loyal pero persuadable, debe dinero a cousin en Jalapa, hermana de esposa en arreglo compromising, ambitious, may be turned compromise de promotion. Era la oficina del alguacil laid bare, cada vulnerability catalogued, cada loyalty priced. Rivera stood allí por un largo momento, el sonido de la ciudad drifting up a través de la ventana. Se dio cuenta con una claridad fría de que este libro no había sido left como trophy, era una invitation. Los Mendoza le estaban showing exactamente cuán far dentro de sus defenses ya estaban. Estaban diciendo, este es nuestro map de tu casa, alguacil. Sabemos dónde está cada door. Podemos open cualquier de ellas que elijamos. Esa noche,
2 merchants más withdrew su cooperación. Un banquero que había testified a ver 2 Mendoza en partes diferentes de la ciudad al mismo tiempo de repente, remembered que debe haber estado mistaken. Los files del caso estaban thinning, la lista de testigos evaporating. Al final de la semana, incluso los ayudantes que aún stood con él estaban nervous, sus conversations clipped, sus ojos darting toward las sombras cuando left la estación. Los Mendoza no habían just attacked su investigation, habían started a make him radioactive. Ser zen con Mateo Rivera ahora era invitar su attention, y nadie en el upper tier de Veracruz wanted ese tipo de trouble. Pero Rivera no estaba ready para fold. Sabía que hombres como los Mendoza always believed podían push just un poco further sin consequence. Querrían un movimiento final, uno public, algo para remind a la ciudad que aún eran untouchable. Sí, podía predict it, podía turn it. Y así esperó, watching para el momento cuando su confidence overreach vino sooner de lo que expected. En una gala held en el salón de baile del Hotel Whitmore, un evento de caridad para las viudas de guerra de la ciudad, fue uno de los Mendoza seen stepping onto el stage beside el alcalde, offering una donación, personal substantial al cauce. Aplausos filled la habitación. La élite de la ciudad smiled, clapped y leaned in closer. Era el setting perfect para el trick favorite de los Mendoza, inserting themselves into el moral center de la sociedad de Veracruz. Pero en esa habitación, bajo la luz del chandelier, Rivera también vio algo else, una weakness, no en su control, sino en su need por ello. Habían venido para be seen, y si podían be seen, podían be caught. El salón de baile del Hotel Whitmore era una catedral de luz y riqueza murmurada esa noche. Sus chandeliers de cristal casting un glow meant para soften las líneas en rostros accustomed a cálculo hard. La música era polite, el champagne imported, y las conversations, al menos en la surface, eran about caridad, progress y pride cívico. Pero Mateo Rivera sabía better. Beneath el perfume y la risa polite, esto era un gathering de el poder real de Veracruz. Y cada handshake era un bargain, cada smile un appraisal. Los Mendoza entendían esto better que cualquiera. No simply attended Tales events, los orchestrated, ser seen en la compañía del alcalde. Colocar sus names en el mismo breath que philanthropy era cementar su position como untouchable. Y esa noche iban further que ever. Estaban haciendo una donación pública generous al Fondo de Viudas de Guerra, un gesto tan visible que cuestionarlo parecería casi obscene. Rivera stood al borde de la multitud, watching mientras Enrique, flawless en un abrigo de noche black, stepped onto el dais con el alcalde. Guillermo estaba en la esquina far de la habitación, speaking quietly con el largest cotton broker de 1900 la ciudad. Federico moved effortlessly among las esposas e hijas de la élite de Veracruz, su smile warm, sus compliments disarming, y Gustavo, como always, era la sombra quiet cerca de los músicos, watching la habitación con esos ojos pale, calculating. Estaban spread perfectly, cada uno en su role, cada uno controlling una parte different de la conversación de la habitación. Era una red living woven de rostros identical y coordinación imposible, pero Rivera había spent weeks preparing para esta noche. Había studied sus patterns, sus entrances, la way que usaban crowds para disappear into los movimientos uno del otro. Y esa noche, por primera vez, tenía algo que los Mendoza no estaban expecting: palanca. 3 días earlier en el distrito alemán, un dock worker borracho había confessed algo extraordinary a uno de los few remaining loyal deputies de Rivera. Había sido paid handsomely para deliver sealed envelopes a various addresses across Veracruz. Las instructions eran always las same. Wait hasta que la calle estuviera empty, place el envelope bajo la puerta y leave sin knocking. El dock worker nunca había opened uno, pero en su last delivery Curiosity había gotten better de él. Dentro había encontrado una nota en script alemán perfect listing una hora, un lugar y el name de un ciudadano prominente. Era el system de los Mendoza. Appointments para conversaciones quiet que nadie wanted recorded, y Rivera ahora tenía 3 tales notes en su possession. Los names que contenían could have, la habitación standing frente a él. Su plan era dangerous, quizás suicidal. Forzaría a los Mendoza into una posición que nunca habían estado before, having to deny themselves. La voz del alcalde rang out over el hush polite de la multitud. Es mi pleasure welcoming a nuestros generous friends, los hermanos Mendoza, cuya contribution al Fondo de Viudas de Guerra will. Eso fue cuando Rivera stepped forward, no quickly, sino con el pace deliberate, inevitable de un hombre que sabe que el momento ha llegado. Conversations died in su wake.
El alcalde hesitated, su smile faltering. Antes de applaud, dijo Rivera, su voz carrying. Creo que es solo fair que la ciudad sepa la full measure de la generosity de nuestros benefactors. Los Mendoza turned toward él en perfect unison. Por primera vez desde que los conoció, Rivera vio el más tenue flicker de calculation. Falter reached into su bolsillo de abrigo y produced los 3 envelopes, holding los high suficiente para que los invitados nearest vean. Tengo aquí records de arreglos private, meetings con muchos de los good hombres y mujeres en esta habitación, arreglos que creo que los hermanos Mendoza no querrían discussed frente a tan distinguished crowd. Un ripple went through los invitados. Fear, recognition, anger. Nadie moved. Los ojos de Rivera nunca left Enrique. Si los leo aloud, la ciudad oirá exactamente cómo los Mendoza do business. Pero si nuestros guests esta noche wish proteger su privacy, sugiero que invitemos a los 4 hermanos a answer una pregunta very simple. ¿Cuál de ustedes estaba en los muelles Whitmore a las 8:15 el martes noche pasado? Era una trampa de geometry time. Rivera había confirmed que los 4 hermanos habían sido seen en locations diferentes anoche, una impossibility que no podían explain sin admitting su deception. La pausa que followed era long suficiente para be felt. Guillermo glanced at Federico. Gustavo shifted su weight. La smile de Enrique aún estaba allí, pero se había thinned into algo brittle. De somewhere en la multitud, un hombre cleared su throat loudly. Then another, una voz whispered dijo, answerlo. La net que habían woven estaba beginning to fray, pero Rivera sabía que esto era only el opening move. Para win, tendría que pushlos. Further aquí, frente a todos who mattered, el silence en el salón de baile del Hotel Whitmore ya no era polite, era predatory. 100 pares de ojos, sharpened por suspicion y fear, turned toward los 4 hombres que hasta esa noche habían moved through Veracruz-like spirits que nadie dared confront. Enrique stepped forward, calm como water still, su voz smooth suficiente para coat la habitación en algo dangerously close a reassurance. Alguacil Rivera, dijo, veo el game que wish play, pero debe know cuando la reputation de un hombre es attacked in such public fashion. Dice more about el accuser que el accused. Unos chuckles nervous, pero not many. El alcalde shifted uncomfortably, glancing toward las familias wealthiest in attendance. Rivera no blinked. Esto no es un game, señor Mendoza. Y no le estoy asking defender su reputation, le estoy asking por la truth, algo que usted y sus hermanos han avoided desde el día que pusieron pie en esta ciudad. La tensión coiled tighter. Across la habitación, Guillermo moved subtly toward la salida lateral, slipping between invitados con esa uncanny ability para vanish sin appearing rush. Los ojos de Federico scanned la multitud, cataloging expressions, calculating whose loyalty could be salvaged. Gustavo remained cerca de los músicos, sus manos behind su back como si el entire event lo bored. Los deputies de Rivera, 2 hombres, que trusted suficiente para stake su life on, ya estaban in position en las salidas. Esta noche no era just about exposing los Mendoza, era about containing los. Preguntaré again, dijo Rivera, su voz carrying como el crack de un whip. ¿Cuál de ustedes estaba en los muelles Whitmore a las 8:15 el martes noche pasado? La answer de Enrique came too quickly. Yo estaba. No, dijo Guillermo almost lazily de across la habitación. Ese fui yo. Era la smallest crack, pero era suficiente. Un murmur swept through la multitud. Rivera stepped forward, pressing la advantage. Interesante, because see 2 reliable witnesses place a ambos en partes different de la ciudad al mismo time, y tengo sworn statements para prove it. Así que díganos, ¿cómo un hombre stands in 2 places a la vez? O deberíamos asking, ¿cómo 4 hombres pueden pretend to be one? El salón de baile ya no era silent. Voces rose en accusation, suspicion. Varios invitados began edging away de los Mendoza como si proximity alone pudiera implicate them. La expresión de Federico changed just slightly, pero suficiente para que Rivera vea el calculation give way a cold resolve. Los hermanos exchanged una glance. Era ese unspoken language again. Esos microsignals que Rivera había spent months trying to decode. Sabía que meant now. Retreat. Gustavo fue el first to move. No un step toward la puerta, sino toward el alcalde, su mano dipping into su abrigo. Rivera shouted antes de que el thought pudiera fully form. Ayudantes. La habitación exploded into motion. Sillas overturned, glasses shattered. Women screamed. Guillermo shoved through el cluster nearest de invitados, moving con an agility que belied su attire formal. Enrique no ran. Moved deliberately toward Rivera. Sus ojos locked en los del alguacil, como Daringlo a Stoplo,
Los deputies de Rivera intercepted a Guillermo y Federico cerca de la salida Eastern. Hubo un brief, vicious struggle, no movimiento wasted, no panic, just calculated efficiency. Estos hombres habían trained para escape como soldiers train para battle, pero Gustavo era el real danger. Había closed la distance al alcalde, algo small y metallic glinting en su mano. No un weapon, realized Rivera too late, sino un vial. Rivera lunged, striking el brazo de Gustavo. El vial shattered contra el piso, releasing un sharp chemical stench que más de los invitados nearest recoil. Whatever había estado in it, no era ordinary perfume, estaba meant para burn, para blind parabytime. Los Mendoza almost succeeded. En el caos, Enrique slipped past Rivera y reached la entrance main, solo para find el way barred por two armed agents federales summoned quietly days earlier, cuando Rivera sabía que el endgame venía. Por primera vez, la composure de Enrique faltered, just un flicker, pero Rivera lo vio, la realization de que la geometry perfect de su scheme había finally met un obstacle que no podía maneuver around. Señores, dijo Rivera, su voz cutting through el chaos like a blade, su game is over, Veracruz los verá por what are, no at businessmen, not benefactors, sino predators, who feed on trust. No answer. Quizás sabían que words eran useless now. Para cuando el last de ellos fue restrained, el salón de baile estaba en ruins, champagne spilled, fans, silk, scattered, el ghost acrid de la failed escape de Gustavo, hanging en el air. Invitados whispered in clusters, some in disbelief, others in fury at having been deceived tan completely. Los Mendoza fueron led out into la noche humida, cada uno flanked por ayudantes y agents federales, sus rostros aún identical, aún impossibly composed, pero la ilusión se había ido. La ciudad sabía now, y Rivera, mientras los watched disappear, into los carruajes waiting, sabía algo else. Esta victory era only temporary. Hombres como los Mendoza no disappear, resurgen en new cities bajo new names con new games para play. Pero por esta noche, Veracruz podía breathe again. Y Rivera había given a la ciudad back algo far rarer que safety, clarity. El tipo de clarity que changes un hombre forever once he's seen